Les decía que vamos a analizar al profeta Jeremías y que estábamos mencionando este eslogan teológico que habla acerca del profeta, de la crisis y de la esperanza. Y decía que esto es importante porque eh, Jeremías no solamente va a prever la crisis y no solamente va a profetizar en torno a la crisis y va a denunciar en torno a la crisis que se avecina para Judá, sino que también va a vivir ese juicio, va a vivir esa crisis y también va a vislumbrar en su misma profecía, en su mismo libro, esa esperanza después del exilio. Entonces, por eso se le llama el profeta de la crisis y de la esperanza. Ahondemos entonces en torno a este tema. Recordar algunos elementos. ¿Qué significa ser profeta? Esto es interesante porque estamos hablando acerca de profetas del Antiguo Testamento y normalmente a veces entramos en crisis porque no sabemos distinguir o no sabemos puntualizar qué significa ser un profeta en el Antiguo Testamento. Esto ya se lo había mencionado, quisiera profundizar, que hayamos hablado de que la palabra profeta del hebreo viene de o se pronuncia en el hebreo naví, que significa portavoz o vocero. Y usted sabe que un portavoz, un vocero es alguien que habla en nombre de alguien, lleva un mensaje que otro ha dado, ¿verdad? Entonces no significa estrictamente, como a veces se malinterpreta en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, que el profeta significa predecir el futuro, como la gente a veces lo malentiende, sino es aquel que habla en nombre de Dios y que las raíces de la palabra profeta o de la palabra naví en el hebreo tiene dos raíces, ¿verdad? Una que hace alusión a ser un vidente y una que hace alusión a contemplar visiones. Es decir, aunque no es alguien que va a predecir el futuro, pero sí es alguien que va a interpretar la realidad desde el ente de Dios y eso ya le da toda el enfoque de lo que es un profeta, porque no es un adivino, sino alguien que esa realidad en la que él está inmerso o que le rodea, él la mira, pero no la mira como la miran todas las personas, sino que la mira desde el ente divino. En ese sentido, entonces el profeta se convierte en un mediador entre Dios y el pueblo. También el profeta se convierte en el Antiguo Testamento un vigilante que se cumpla el pacto que hicieron con Dios allá en el Éxodo. Entonces, por eso usted va a encontrar en los libros de los profetas del Antiguo Testamento que hace alusión, ¿verdad? A que el pueblo no está cumpliendo, a que no está haciendo lo que estaba escrito, estaba puesto en la Torá, en la ley. Entonces, el profeta es un vigilante del pacto y eso es lo que él reclama y denuncia. Y evidentemente va a denunciar el pecado estructural, es decir, esa injusticia que se ve en la política, en la religiosidad de los líderes religiosos, líderes políticos, esa injusticia que se mira en cómo se mueve la economía dentro de los diferentes reinos y también se vuelve un portador de esperanza. Entonces, básicamente eso es un profeta del Antiguo Testamento, alguien que habla en nombre de Dios, alguien que mira y analizas la realidad desde el lente de Dios, alguien que vigila el pacto, es decir, que invita al pueblo a cumplir en la alianza que se tiene en el libro de Éxodo, alguien que denuncia el pecado estructural, el pecado religioso de idolatría en el que el pueblo también había caído, y al final también pues el profeta se convierte en alguien que da esperanza. Eso básicamente es el profeta. Ahora, veamos entonces qué significa lingüísticamente el, el nombre propio de Jeremías. Lo que ustedes notan en la diapositiva es el, la forma transliterada, ¿verdad? Ya del nombre en el hebreo. Entonces, en el hebreo se puede pronunciar Jeremías, Yirmeyahu, así se pronuncia en el hebreo. Y esta forma o este nombre en el hebreo tiene una raíz hebrea que significa elevar o levantar, que algunos también los traducen como exaltar, y está la forma abreviada de Yahvé, que está en Yah. Esta forma abreviada usted la va a encontrar en los Salmos, por ejemplo, cuando dice aleluya. Ese aleluya es dar alabanza a Yah, a Yahweh, ¿verdad? Y aquí también usted lo encuentra cuando dice o está el nombre en la forma abreviada de Ya en el nombre de Jeremías.
Entonces, ya uniendo ambos elementos, elevar, exaltar y ya, el nombre de Jeremías significa Yahvé exaltará o Yahvé levantará o Yahvé es exaltado. Cualquiera de estas tres traducciones es válida en torno al significado y en torno al el significado del nombre de Jeremías. Entonces, desde ya yo les había dicho a ustedes que los nombres pues hacían cierta, brindaban cierta luz, cierta dirección de cómo los profetas iban a desempeñar su rol, hablaba de su carácter, hablaba de su ministerio en el caso de los profetas. Entonces, si el nombre de Jeremías significa Yahvé exaltará, Yahvé levantará, ya está dando alusión a qué es lo que Dios va a hacer en la vida de Jeremías. Es decir, que este Yahvé, este Dios en el que cree el pueblo de Israel, en el que el pueblo de Israel ha hecho una alianza, es Dios, es Yahvé, quien exaltará luego del juicio. Es decir, habla de esperanza, habla de no todo está terminado, hay un camino, hay un futuro prometedor que viene, a pesar de que en el tiempo presente posiblemente estén en juicio o en crisis. Entonces ya está haciendo alusión el nombre de Jeremías en torno a ese futuro esperanzador. Pero veamos, la identidad del profeta. Hablemos acerca de Jeremías. Bueno, el texto nos dice que Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice palabras de Jeremías, hijo de Gilcías, de los sacerdotes, que estuvieron en Anatob, en tierra de Benjamín. Eso nos ubica en dos cosas. En primer lugar, que donde nació Jeremías es Anatot, que esto está a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Es decir, Jeremías no nace en Jerusalén. Sí nace dentro del reino de Judá, pero no nace en Jerusalén. Y digo esto porque será en Jerusalén donde el profeta Jeremías ejercerá su ministerio. Entonces él nace en un lugar un poco alejado de Jerusalén. Y el otro dato que nos da el mismo texto de Jeremías es que su padre es Gilcías. Recuerda que no era común hablar de padre y madre, ¿verdad? Esa es una cultura contextual. Por ejemplo, en sus identidades o en sus documentos únicos de identidades, me imagino pues cuando usted va le pregunta y en algunos incluso aparece el nombre de papá y mamá, ¿verdad? Pero eso es algo muy contextual. Recuerde que aquí estamos siglos antes de Cristo, donde hay una cultura y un sistema patriarcal en el que se rige todo. Entonces, el padre, el pater family, que se le va a conocer también en el mundo grecorromano, es la máxima autoridad y es a él a quien se hace alusión. Entonces, aquí la figura importante para el escritor, por su entorno histórico, es ubicar al padre, que en este caso es Gilcías. El detalle es que Gilcías también era el nombre que tenía el sumo sacerdote. Entonces no se sabe, porque Gilcías también era un nombre común, ¿verdad? No se sabe si está haciendo alusión al sumo sacerdote de ese momento en Jerusalén, lo cual ya ubicaría a Jeremías en un entorno sacerdotal, pero también privilegiado, porque su padre sería la máxima autoridad religiosa de Israel, ¿verdad? Entonces, él le denotaría una posición privilegiada. Pero también, siendo honestos en el análisis, hay que decir que Gilcías era un nombre común y cabe la posibilidad de que sea otro Gilcías, ¿verdad? En lo cual, pues, lo que sí nos dejaría como certeza es de que Jeremías provenía de una familia sacerdotal que estaba ubicada en Anatot, que ya dijimos está a unos kilómetros de Jerusalén. Entonces, su vida, como es por descendencia, ¿verdad? Usted sabe, el orden sacerdotal arónico es por descendencia, eso quiere decir que Jeremías, pues también estaba destinado a ser un sacerdote. Pero si tomamos el futuro más prometedor para Jeremías, y si su padre era el sumo sacerdote, eso le implicaba un privilegio social, un privilegio religioso, y también una posición demandante para él como el hijo del sumo sacerdote. Entonces, para que usted ya tenga una idea, la presión que está sobre Jeremías y los privilegios que pudo degustar también por esa posición, si ese fuera el caso, aunque ya expliqué la segunda posibilidad. Bueno.
También tenemos el tema de la edad del profeta. El mismo texto dice en Jeremías 1:6, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy joven. Esa palabra joven en el hebreo, Nahar, puede referirse o engloba varios periodos. Puede ubicar o referirse a un niño, a un muchacho o a un joven, ¿verdad? Entonces involucra, lo deja esa palabra. Recuerda que es un idioma semita, ¿verdad? Entonces el idioma semita tiene una misma palabra para diferentes significados, porque es un idioma semita. No como el nuestro, el español, que pues tenemos palabra para casi todo, ¿verdad? En el idioma semita no es así. Una palabra significa bastantes cosas. Entonces, esta palabra Nahar puede significar niño, puede significar un muchacho, un adolescente, puede significar un joven o una persona que se está acercando a la adultez. Entonces, los especialistas, por el contexto, por el año en el que ubica a Jeremías, de dónde él surge y hasta dónde llega, los especialistas han hablado de que se cree que Jeremías tenía 17 años cuando inició su ministerio, cuando Dios lo llamó al ministerio profético. Y esto es importante porque en ocasiones, hermanos, se tiene a la juventud como menospreciada, ¿verdad? Y aquel texto se vuelve emblemático de Timoteo cuando dice, nadie tenga en poco tu juventud. A veces al joven se le menosprecia porque es ese joven, es informal, no va a tomar las cosas con seriedad, no tiene experiencia, es más fácil que caiga en pecado, como que no todos estamos en el mismo ruedo, ¿verdad? Entonces, la gente a veces, o las iglesias a veces menosprecia al joven y cree que no puede desempeñar funciones importantes, pero aquí se les cae el discurso porque nada más y nada menos que un profeta tiene 17 años cuando Dios lo llama. Así que para Dios eso no es un argumento. Otro detalle importante en torno a la identidad del profeta es el celibato. Celibato quiere decir que Jeremías se mantuvo virgen íntegro, así murió porque el Señor se lo demanda. En el capítulo 16, versículo 2 del libro de Jeremías, le dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es decir, Dios le está llamando a un celibato. Aún no quiero que tengas esposa, no quiero que tengas hijos. Es decir, que Jeremías fue un soltero para toda la vida. Imagínense todos los líos que se evitó, todos los dolores de cabeza. Entonces, Jeremías se guardó en Lo celibato siento, porque voy a abrir el micrófono porque como Este, Jeremías, todos queremos ser Jeremías. todos, después de haber conocido, todos queremos ser Jeremías. Jeremías se mantuvo en celibato, eso quiere decir que no tuvo descendencia por orden divina, o sea, no fue una decisión personal, sino que fue una orden divina. Dios se lo pidió. Y esto tiene sentido, hermanos, porque cuando uno mira el contexto, fue la mejor decisión. O sea, no les vaya a dar risa, ¿verdad? Pero fue la mejor decisión porque lo que venía para Israel, para Judá específicamente, era el exilio. Entonces, si hubiese tenido esposa y si hubiese tenido hijos, posiblemente hubieran muerto por la guerra, por la invasión que iba a hacer Babilonia, o hubiesen sufrido mucho, porque Babilonia destruye todo Judá, pues, y se lo lleva exiliado, ¿verdad? Entonces, sí les evitó un gran sufrimiento y en cierta medida pues tiene sentido que Dios le haya pedido a Jeremías que no tuviera ni mujer ni hijos porque usted sabe, ¿verdad? Cuando un hombre realmente ama a su esposa y a sus hijos y los mira sufriendo, eso es para un hombre es la peor tortura, ¿verdad? Cuando el hombre de verdad ama a su familia. Entonces, tiene sentido por qué Dios le pidió eso. Pero también pues su celibato fue parte de su mensaje profético encarnado, ¿verdad? Porque obedeció la orden de Dios. Bueno, el ministerio profético, veamos. El profeta Jeremías ejerce su ministerio en el reino del sur, Judá, específicamente en Jerusalén. Quiero aquí hacer una distinción breve y es que recuerden que después del rey Salomón, su hijo, el reino se divide en dos partes. El reino de Judá, que es el reino del sur, en el que le quedaron dos tribus nada más, y el reino del norte, que es Israel, que ahí quedaron 10 tribus. Entonces, donde quedó la capital de Jerusalén fue Judá,
y donde quedaron las otras 10 tribus, pues quedaron en el otro lado. Entonces el reino está dividido. A partir después del hijo de Salomón se habla del reino del norte y del reino del sur. Entonces, ¿a dónde ejerció el ministerio Jeremías? En el reino del sur, Judá específicamente, en Jerusalén, en la capital del reino. Y su llamado se sitúa durante el reinado de Josías, que Josías fue un rey bueno, de los muy pocos que hubo en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 627 antes de Cristo. Y su ministerio continuó después del exilio, después de la caída de Jerusalén en el 586, cuando Babilonia invade, ¿verdad?, a Judá. Esto significa que los especialistas dicen que Jeremías por lo menos tuvo 40 años de ministerio. Es decir, que tuvo bastante, su ministerio fue bastante longevo, es decir, 40 años de ministerio, usted sabe, pues representa una muy buena trayectoria y más o menos eso duró el ministerio de Jeremías. También, eso significa que Jeremías vio pasar diferentes reyes, por lo menos vio pasar al rey Josías, al rey Joacás, al rey Joacín, al rey Joaquín y al rey Sedequías. Estamos hablando de por lo menos Jeremías ejerció su ministerio durante 5 reyes o durante 5 reinados. Eso habla de la inestabilidad política, militar, social del reino de Judá y que en medio de ese sistema tan convulso, ¿verdad? Le tocó ejercer el ministerio al profeta Jeremías. Entonces, Jeremías vio transiciones políticas, vio generaciones también asumir, ¿verdad? Nuevas generaciones asumir, como era el caso de Josías y Joacás, asumir el reinado. Entonces, esto nos da un panorama de más o menos dónde y cómo ejerció el ministerio el profeta Jeremías. Pero veamos, un profeta preexílico y un profeta exílico. Esto es importante porque, aunque no lo hemos tratado en esta oportunidad, en clases anteriores hemos hablado de que los profetas, para dividirlos de la manera correcta, se deben dividir entre profetas preexílicos, es decir, antes del exilio, profetas exílicos, es decir, profetas que fungieron su ministerio durante el exilio, y profetas post-exílicos, que son profetas que ejercieron su ministerio después del exilio. El detalle es que, como muy pocos, Jeremías ejerce su ministerio en dos momentos históricos, durante o antes del exilio y durante el propio exilio. Es decir, que Jeremías no solamente previó, no solamente anunció el exilio que iba a sufrir Judá, sino que lo vio. Y eso es importante porque hemos visto, ¿verdad?, otros profetas que anunciaban la caída de Jerusalén, que anunciaban la caída del reino de Judá, pero los profetas en su gran mayoría morían sin ver el cumplimiento del juicio o sin ver el cumplimiento de lo que ellos mismos habían decretado, por inspiración y por guía divina, evidentemente. Pero en el caso de Jeremías esto es sorprendente porque él anuncia, como los demás profetas, la caída de Jerusalén, pero también ve el cumplimiento del juicio y ve el cumplimiento desastroso, ¿verdad? De este juicio encima de Judá. Entonces es un profeta preexílico y exílico, porque hasta ahí llega el ministerio de él. Quisiera hablar algo en torno a la geopolítica. Usted sabe que geopolítica es un término que nos ubica en los movimientos que están pasando en los países importantes en este momento. Entonces veamos algunos movimientos, entornos geopolíticos que tienen que ver con el ministerio profético de Jeremías, porque esto es importante, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno político militar para que comprendamos con mayor precisión por qué Jeremías decía lo que decía? Entonces, en primer lugar, al sur está Egipto. Egipto por mucho tiempo fue una de las potencias importantes del mundo antiguo y tan importante o tan poderosa que Judá, cuando ve que se acerca a Siria y Babilonia, pues tratan de hacer alianzas con Egipto. De hecho, la hacen, aunque el profeta, como vamos a ver, le dice no hagas alianza con Egipto. Jeremías le dice no hagas alianza con Egipto, no te va a servir de nada porque ya Dios dictaminó que cayeras en manos de Babilonia por castigo.
Pero Judá se resiste y los falsos profetas le dicen al rey, ¿verdad? De Judá, de los diferentes momentos, que no, que haga alianzas, que Dios lo va a sacar en victoria, ¿verdad? Y los reyes hicieron eso, alianzas con Egipto y al final terminan mal porque Babilonia castiga o somete a Egipto en la batalla de Carquemis, esto en el año 605. Bueno, también tenemos el imperio asirio, que es una superpotencia, por eso es un imperio, pero que ya está perdiendo dominio. Es decir, usted sabe que en esto de la historia, no solo bíblica, sino la historia en general, ¿verdad? Los imperios se levantan, todos los imperios tienen un declive y mientras esos vienen en declive, otros van surgiendo instantáneamente. Entonces el imperio asirio va decayendo, pero inmediatamente se viene levantando la potencia o el imperio babilónico. Entonces aquí aparece Babilonia como la potencia emergente que está naciendo con toda fuerza militar y el profeta le dice, ¿verdad? A Judá, sométete a Babilonia, haz caso, o sea, incluso es algo polémico a nivel teológico porque Dios llama a Nabucodonosor, un rey pagano, mi siervo. Y imagínese el título que le da, ¿verdad? Pero le dice mi siervo porque es el instrumento de Dios para castigar a Judá. Entonces Dios le dice a través del profeta, sométete, pero ellos se resisten y les termina yendo peor, ¿verdad? Y luego está Judá, que es donde está ejerciendo el ministerio Jeremías, que es un reino pequeño, atrapado en grandes potencias, pero que la ubicación del reino de Judá es estratégica porque está entre esas grandes potencias a nivel geográfico. Entonces, a fuerza, el imperio babilónico tiene que someter a Judá para pasar a Egipto y para pasar a otros lugares geográficos a donde quería llegar el imperio. Y es algo que Judá pues se resiste y por eso sufre tremendamente. Entonces, esto más o menos nos amplía el panorama de lo que está pasando en términos de geopolítica alrededor del ministerio del profeta Jeremías. Pero veamos más. Quisiera abarcar algunos textos populares, no todos, pero sí algunos populares que a veces resuenan, ¿verdad? Mucho ahí en torno a nosotros. El primer texto popular que quisiera abarcar es el capítulo 1, versículo 5, cuando dice el profeta, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes que te formara en el vientre, ya te había elegido, antes que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado como profeta a las naciones. ¿Cuántos no leen estos textos cuando se presenta, ¿verdad? Algún niño, cuando se ora por alguien, se cita este texto muy emblemático, lo que a nivel hermenéutico, a nivel de una interpretación correcta, está diciendo este texto es que la misión de Jeremías no comenzó cuando Jeremías aceptó el llamado. O sea, no. El proyecto de Dios con Jeremías comenzó desde antes de haberle llamado. Y eso es así con nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no venimos al Señor o nosotros no iniciamos a servir cuando nosotros dijimos, ah, sí, ¿verdad? Yo quiero servir o yo quiero que el Señor entre en mi vida. O sea, no. Nuestro llamado comenzó desde mucho antes. Dios ya nos tenía elegidos, Dios ya nos tenía seleccionados. El propósito divino ya estaba con nuestras vidas. Entonces, ese texto es importante porque a veces, ¿verdad? Esto es importante porque a veces los jóvenes creen que nacen porque el papá se descuidó, la mamá se descuidó, pero no, ¿verdad? Todos tenemos un propósito en Dios. El segundo texto emblemático es el capítulo 18, versículo 4, cuando dice, pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Cuántos no hemos leído, verdad, esta historia que nos relata el libro del profeta Jeremías, cuando habla del alfarero? De hecho, hasta hay alabanzas muy bonitas, por cierto, que hablan de eso, de Dios como el alfarero de nuestras vidas y que normalmente uno las canta cuando está bien quebrado, ¿verdad? Y que uno recuerda que Dios es el que nos está forjando. Entonces aquí presenta eh, una posibilidad, ¿verdad? De que Dios nos va a quebrar y nos va a hacer y deshacer las veces que sea necesario con tal que nosotros pues nos volvamos a Él. Entonces, aquí según el relato, Dios le está abriendo la posibilidad a Judá de que puede parar el juicio, pero si se arrepiente. Si no, Dios tendrá que quebrar esa vasija y volverla a hacer, porque está tomando el rumbo equivocado.
Por último, otro texto que me parece importante dentro de la teología de Jeremías es el capítulo 29, versículo 5. Aquí el profeta Jeremías le dice a los que están ya en el exilio, que ya están en Babilonia, le dice a los israelitas, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que una vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde se les ha deportado y pidan al Señor por ella, porque en el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Eso es importante porque los judíos se resistían a vivir y hacer familia allí en Babilonia. Ellos decían, no, Dios nos ha castigado, pero ya vamos a regresar. Y Jeremías les dice, no, si les falta 70 años que va a durar el exilio. Así que la directriz, la instrucción de parte de Dios es, cásense, hagan su vida, hagan su familia, oren por el shalom de la ciudad, que la palabra shalom hebrea es paz, ¿verdad? Por el bienestar pleno de la ciudad. Es decir, es confrontativo porque en primer lugar Jeremías les está diciendo, el exilio va para largo. Y en segundo lugar les está diciendo, oren por sus enemigos, oren por Babilonia, oren por la ciudad pagana, ¿verdad? Porque si la ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Entonces, esto también es importante, hermano, porque si uno lo quisiera contextualizar, a veces los cristianos y más los evangélicos eh, no oramos por el bienestar de nuestras ciudades. No oramos para que la paz, el reino de Dios se establezca en nuestras ciudades. La gente, no sé cuántos ustedes han escuchado, ¿verdad? No, mire, si esto ya se va a acabar, esto ya se va a destruir, entonces no, nosotros ya nos vamos, ya Cristo ya viene y como que una teología escapista, ¿verdad? Cuando no, o sea, nosotros tenemos que orar por el bienestar de la ciudad, tenemos que orar porque el reino de Dios se establezca. Eso debe de ser nuestro enfoque. Al igual que Jeremías, o sea, nosotros no sabemos hasta cuándo Cristo va a venir, pero mientras venga, debemos de orar y luchar y servir para que la luz y el reino de Dios se establezca. Bueno, esos son algunos textos que me parecieron importantes a resaltar, pero también quiero que continuemos hablando acerca de la estructura literaria que tiene el libro del profeta Jeremías. Una estructura que nos va a permitir ahondar en ideas principales del libro y la primera es, o la primera gran sección, que es la parte más larga, va del capítulo 1 al capítulo 25. Aquí el profeta va a hablar acerca de esa profecía contra Judá y Jerusalén. Recuerden, Judá es el reino, Jerusalén es la capital. Entonces está hablando acerca de profecías contra ellos. En el capítulo 26 al 29 va a hablar de los conflictos, persecuciones contra falsos profetas. Y aquí se nos va a denotar mucho el sufrimiento de Jeremías porque es encarcelado, es confrontado, hay falsos profetas que están pregonando bien cuando él está pregonando juicio. Entonces ahí se nos cuenta eso. Jeremías 30 al 33 se nos habla de un libro de consolación, es de esperanza, es de restauración. Ahí está aquel famoso texto, clama a mí, yo te responderé. Entonces, esa es la tercera gran sección. Y la cuarta sección del libro es del capítulo 34 y 35, que esta es la más breve, donde se nos habla de narraciones de Jeremías, cuando Dios le dice que escriba todas las profecías y visiones y Jeremías hace de su escriba a Baruch para poner por escrito todo esto. Entonces ahí está el núcleo del escrito profético de Jeremías. Luego está el capítulo 46 al 51, donde están ya las profecías no contra Judá, sino contra las naciones, entre ellas el imperio babilónico. Y finaliza con el capítulo 52, donde se ve la caída de Jerusalén y la liberación de Joacim, porque el libro termina un poco extraño, ¿verdad? Porque terminan en el exilio, es decir, terminan viendo ejecutado el juicio de Dios, pero termina con esperanza, porque el rey Joacim termina siendo liberado comiendo a la mesa de Nabucodonosor, lo cual plantea esperanza, porque si el rey está libre y está comiendo como que fuera un vasallo de Babilonia o del rey babilónico,
Eso quiere decir que existe la posibilidad, como se sabe históricamente, que el reino eh, pudiera continuar. Entonces termina con esperanza. Así está en la estructura del libro y algunas conclusiones importantes con esto, que Jeremías es el profeta de la crisis, es decir, él no solo previó la crisis o el juicio, sino que le tocó estar en el juicio. Jeremías enseña que la religión institucional no garantiza fidelidad. Israel, Judá tenían templo, tenían religión, pero seguían siendo infieles. Y el hecho que uno esté en una iglesia, en una comunidad de fe, o incluso tenga privilegios, no garantiza que uno le esté siendo fiel a Dios. Son dos temas aparte. También Jeremías interpreta la política teológicamente, es decir, él se mete en la política, en cómo la geopolítica se está moviendo. Y esto es interesante para nosotros como cristianos porque a veces los cristianos no nos queremos meter en cuestiones políticas. Y es importante porque en nuestro caso, ¿verdad? El sistema presidencialista, cada presidente que es puesto no cree que es casualidad. Es decir, a veces puede ser castigo para el pueblo, a veces puede ser bendición para el pueblo. Y es deber del cristiano saber interpretar esos movimientos políticos para saber ubicarse en qué es lo que debe de hacer como cristiano. Y no dejarse guiar porque el político le haga un videíto bonito donde le diga que él es la mil y un maravillas y él inmediatamente le dé el voto, ¿verdad? Sino que hay que tener criterio. Y Jeremías era alguien que analizaba lo que los reyes estaban haciendo y sabía posesionarse del lado de la verdad y del lado de los débiles. También el juicio, se nos dice en el profeta Jeremías que no tiene la última palabra, es decir, que aunque ellos están en el exilio, hay esperanza y eso es lo que Jeremías pregona. Y también que la última palabra le pertenece a Dios. Es decir, hay esperanza, hay juicio, pero Dios tiene todavía planes de bendición para ellos. Entonces, esas son algunas de las cosas que se nos dice en el profeta Jeremías. Y yo quisiera, hermanos, finalizar con esto. Jeremías vio caer a Jerusalén, pero ojo, pero no vio caer la palabra de Dios. Es decir, Jeremías vio a su pueblo hundirse, a su pueblo caer por no creer a la palabra que él les estaba dando de parte de Dios. Pero aunque cayó Jerusalén, aunque cayó Judá, la palabra de Dios se mantuvo y se cumplió al pie de la letra, porque Dios no miente. Cuando Él da una promesa, se cumple. Cuando Él dictamina juicio, se cumple, porque Él es veraz. Bueno, eso es lo que tenemos para esta oportunidad. Yo espero que haya sido